Hola, bienvenidos. En este video vamos a hablar de un spoiler de esta serie, así que diciendo esto, comenzamos. ¿En dónde está Pipo? ¿Lo llevaste a algún lado? ¿Lo has despedido? ¿Despedirlo? ¿De qué estás hablando? Nadie trabaja más duro que él. Creo que es alguien que puedo tener ese nivel de comodidad. Deja de bromear, Mick. Pemika lo despidió. Dime, ¿sí o no? Relájate, nadie lo está despidiendo. Piensa con cuidado, porque Pemika lo estaría despidiendo. Es más fácil mantenerlo cerca. Después de esas palabras, Mi colgó la llamada. Aún confundido, Ten rápidamente le envió un mensaje a Ice mientras entraba al elevador. Mensaje Ten. Ice, ¿dónde estás? En ese momento, Ice estaba en un estudio de fotografía en medio de una sesión de moda para una marca de ropa. ¿Po está contigo? Po estaba de pie, incómodo, sin saber por qué lo habían llevado allí en primer lugar. Oye tú, llamó Ice mirando a Po, que sostenía una cámara, pero no había hecho mucho con ella. ¿Puedes agarrar mi bolsa del vestidor? Clara sintió Po y se dirigió a la habitación. Mientras caminaba por el pasillo, no notó que alguien lo jaló hacia una esquina. ¿Qué sucede? De repente la otra persona susurró en voz baja en su oído. Po rápidamente reconoció que no era un extraño, sino que era Ten. Se miraron a los ojos por un momento antes de que Ten extendiera la mano, acariciando suavemente el rostro de Po. ¿Estás bien? No estás herido, ¿verdad? Preguntó Ten, abrazando fuertemente a Po. Estoy bien, dijo Po, tratando de calmarlo. Lo siento mucho. Está bien, lo tranquilizó Po con voz firme. Gracias por venir a verme, a pesar de que estás abrumado con todo, agregó Po suavemente. Solo necesitaba asegurarme de que realmente estuvieras bien, respondió Ten. Estoy bien, respondió Po con tono firme, pero amable. Haré todo lo posible para asegurarme de que pase lo que pase en nuestra historia, nosotros estemos bien, prometió Ten. Po sonrió débilmente. Lo sé, pero deberías irte. Probablemente sea un caos allá afuera. En lugar de irse, Ten apoyó su cabeza en el hombro de Po, exhalando profundamente su aroma. Solo un momento más. En un mundo que presiona implacablemente a los artistas, exigiendo expresiones impecables, actitudes perfectas, imágenes intachables, sonrisas constantes, humildad y más, estos momentos fugaces de paz y conexiones eran los únicos anclajes que les mantenían con los pies en la tierra. Antes de salir de la casa había una presión que llevaba todos los días. Era algo que tenía que hacerse repetidamente, año tras año, sin ninguna otra condición. La sociedad quería que fuera de cierta manera, y él se convirtió en eso. No por lo que realmente era, se convirtió en la imagen que la sociedad quería ver, y a veces tenía que ser lo que los fans esperaban. Pero Po fue la primera persona que dejó que Ten fuera el mismo, que hiciera lo que quería hacer. Esta lucha le dio un sentido de propósito y aprendió lo que significaba que las cosas fueran posibles. Quería quedarse con Po el mayor tiempo posible por su propio bien y para mostrarle a Po que siempre estaría allí. El teléfono de Ten vibraba, sonando repetidamente. El mundo lo llamaba de vuelta para enfrentarlo, mientras todo lo que quería era estar solo con Po durante 5 minutos. Ten, Po lo llamó y lo miró. Estarás bien, ¿verdad? Ten asintió. Supongo que realmente tengo que irme ahora. Por favor, dale esto a Ice. Por mí. Le entregó una caja de bocadillos. Po se rió mientras Ten comenzaba a reír, pero luego lo jaló de vuelta para un rápido beso antes de contestar el teléfono. Era Jun al otro lado. Vuelve aquí, es importante, dijo Jun. ¿Qué está pasando? La base House ha cerrado, lo que significa que la base de fans ya no apoyaría al grupo. Esto terminamos. Déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler.
Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.